Son ejercicios para mañana. Si voy a centrarme en los temas de mañana, que es el tema de trabajo de energía en movimiento rotatorio, ¿ya? Eso es lo que me voy a centrar por hoy. Partamos, ¿ok? Tenemos el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. La esfera maciza y homogénea de la figura se suelta desde el reposo y luego rueda sin resbalar por la pista curva. Construye un modelo energético que le permite calcular la rapidez del centro de masa de la esfera después de descender a una altura h. Esta es la situación acá. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tratar este movimiento, tal como vimos en una clase anterior, descomponiéndolo en dos partes. Uno, en un movimiento de traslación, más un movimiento de rotación en torno al centro de masa. O sea, este cuerpo rodando sobre un punto sin resbalar equivale a un cuerpo, lo demostramos anteriormente, a una traslación pura más una rotación en torno al centro de masa. Y en ese caso nos sirve considerar el momento de inercia de la esfera girando en torno a cualquiera de sus diámetros. En este caso sería 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Y aquí tenemos el diagrama de energía para este caso. Tenemos que inicialmente, como este cuerpo parte del reposo, tiene solamente potencial gravitatoria. Y al llegar a este punto, si consideramos este como nivel de referencia, la densidad gravitatoria completa se va a cinética, pero se reparte entre dos partes. Se reparte entre una cinética rotacional, o sea, una cinética asociada a la rotación en torno a su centro de masa, y una cinética traslacional relacionada a su desplazamiento, a la velocidad del centro de masa. Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente acá. La ecuación que podemos plantear acá es la siguiente. Que sería aquí. Nos dicen de qué masa es. Es una esfera maciza homogénea. M mayúscula voy a colocarle para ser coherente con la notación. Sería estos. MGH sería aquí a este lado. Estamos suponiendo que no hay pérdida de energía, por lo tanto vamos a tener una cinética rotacional más una cinética traslacional. La cinética rotacional va a ser un medio del momento de inercia de la esfera respecto a su centro de masa por omega al cuadrado, y la cinética traslacional va a ser un medio de la masa de la esfera por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y además, podemos relacionar la velocidad del centro de masa con la frecuencia angular por el radio de la esfera. En consecuencia, lo que nos va a quedar acá va a ser lo siguiente. Esto lo voy a... Mira, por acá déjame ver cómo queda esto. Tengo la rotación arma traslacional.
Hola, Manuel. Entonces tengo la cinética rotacional, que sería un medio del momento de inercia de la esfera por omega al cuadrado, más la cinética translacional, que sería un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ahí estamos. Aquí se nos pregunta la rapidez del centro de masa de la esfera. ¿Cómo podremos determinar la rapidez del centro de masa? Podemos empezar a reemplazar. En particular, de esta expresión de acá, de la velocidad del centro de masa igual a omega por radio. Se me ocurrió aquí. De aquí podemos ver de que podemos sacar que la frecuencia angular es la velocidad del centro de masa partido por el radio. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar el momento de inercia de la esfera y la velocidad del centro y la expresión para la velocidad angular. A ver qué tenemos. Mg por h. Otro detalle de que aquí en la figura, para ser coherente con la figura, el h es mayúscula acá. Por acá. Nos va a quedar mgh igual un medio. El momento de inercia de la esfera lo tenemos, que era 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, y la velocidad angular la podemos reemplazar por la velocidad del centro de masa partido por el radio. Por lo tanto, aquí nos va a quedar velocidad del centro de masa al cuadrado partido por el radio al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Puedo simplificar estos dos acá. Los radios los puedo simplificar. Por lo tanto, aquí nos va a quedar m por g por h es igual a 1/5 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más esta otra expresión que es el 1/2. 1/5 más 1/2. Un quinto más 1/2 es, nos queda m por g por h, el 5 a la menos 1, 2 a la menos 1, 0,7, 7 décimos. Un quinto más 1/2 es 7 décimos de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Se van las masas. Y tenemos la velocidad del centro de masa lista acá, lista para la foto. Nos quedaría 10 séptimos GH de donde la velocidad del centro de masa sería la raíz de 10 séptimos GH.
Si nos pide la velocidad de centro de masa, con eso podríamos darnos por satisfechos, porque de hecho esta es la respuesta. Ahora, si quisiéramos, podríamos de aquí calcular la velocidad angular, que sería la velocidad de centro de masa partido por el radio. Y esto nos daría 1 partido en R por la raíz de 10 séptimos GH. Si uno quisiera calcular eso. Y ahí estaría resuelto este problema. Es bien simple. Ya veo. O sea, ¿por qué es así el asunto? Te refieres a que sale el gráfico de barras. ¿Qué ocurre? De que inicialmente tenemos que la energía es 100% potencial gravitatoria. Y lo estamos midiendo frente a un nivel de referencia. Inicialmente está a una altura h el nivel de referencia, por lo tanto es mgh, y como está en reposo, no hay cinética. Al final, este cuerpo va a estar rodando. Entonces vamos a tener dos energías cinéticas acá. Una energía cinética asociada a la rotación en torno al centro de masa y otra energía cinética asociada a la traslación. Acuérdense que, como vimos hace un par de clases atrás, un cuerpo rodando se puede hacer equivaler a la suma de un cuerpo con traslación pura más un cuerpo rotando en torno a su centro de masa. Un cuerpo redondo. Entonces aquí vamos a tener dos energías cinéticas, una de rotación y otra de traslación. Entonces la energía cinética de rotación podemos escribir como un medio de momento inercia de la esfera por omega al cuadrado, la de traslación un medio por la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y es la suma de esas dos, es igual a la energía potencial gravitatoria que había en un comienzo. Y de resto resolver la igualdad. No sé si te queda claro, Catalina. Eran dos, uno de rotación, acuérdate que estamos descomponiendo un movimiento en rotación en torno a su centro de masa más una traslación pura. Por lo tanto, hay una energía cinética asociada a cada uno. Vamos a considerar el siguiente problema. Dice acá, una bolita unida a una cuerda ideal y una varilla homogénea están inicialmente en reposo en las posiciones mostradas en la figura. Encuentra una expresión para la máxima rapidez angular que alcanza cada cuerpo, desprecia el roce. Aquí vamos a comparar dos sistemas. Un sistema 1 que es una bolita unida a una cuerda de masa m y la cuerda de longitud L, y la otra es una barra homogénea de masa m y longitud L, que en este caso la masa está distribuida en toda la extensión. La idea es encontrar cuánto es la máxima rapidez angular que alcanza el cuerpo. En este primer caso, el péndulo, claramente la máxima rapidez angular se alcanza aquí abajo, cuando pasa por el punto de más abajo. ¿Ya? Y lo que vamos a tener es lo siguiente, de que inicialmente vamos a tener, si tomamos este nivel de referencia, vamos a tener de que la energía mecánica es completamente potencial gravitatoria en este punto de inicio, y en el punto de fin va a ser completamente cinética, y va a ser energía cinética de rotación en este caso. De rotación en torno a una partícula de masa m a distancia r del eje de giro, que este sería el momento en esa situación, que sería la masa por la distancia al cuadrado. Entonces en este caso vamos a tener lo siguiente. M por G por L, que sería la energía potencial gravitatoria inicial, y al final vamos a tener un medio por el momento de inercia por omega al cuadrado, por omega máximo al cuadrado. Entonces tenemos que reemplazar aquí M por G
por L va a ser un medio. El momento de inercia sería la masa por la distancia al cuadrado. La distancia en este caso es L por la energía, la velocidad máxima angular al cuadrado. Se van las L's acá, se va la M, y nos va a quedar que la frecuencia angular sería 2 por máxima, sería 2G partido por L, esto al cuadrado. De donde la frecuencia angular máxima va a quedar 2G partido en L raíz. Esa sería la respuesta para el caso 1. ¿Ya? Simplemente plantear la conservación de energía mecánica para este caso. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el segundo caso? Tenemos la barra. En este caso el momento de inercia pasa a ser momento de inercia una barra delgada de masa M y longitud L girando en torno a uno de sus extremos, que sería 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Y en este caso, la energía potencial gravitatoria se mide, si tenemos tenido de referencia, pero aquí se toma como referencia en esta barra el punto que interesa es este, que es el centro de masa de la barra homogénea que está a una distancia de L medios. Entonces, tengo que ver la energía potencial gravitatoria de este punto, del punto que está en medio. Entonces, por eso, a diferencia del caso anterior, en el caso anterior teníamos inicialmente potencial gravitatoria completa, pero aquí en este caso vamos a tener la mitad de la potencial gravitatoria y la mitad de la cinética. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, la barra está vertical, el centro de masa está como por acá. Por lo tanto, va a tener igual potencial gravitatoria en este punto. Porque estamos considerando como referencia para medir la potencial gravitatoria el punto medio de la barra. En el otro caso, este punto, claro, este punto, a ver si lo puedo mover un poquito para abajo. Este sería el punto medio. Para la potencial gravitatoria de esta barra es la potencial gravitatoria del punto medio. Por lo tanto, llega a este punto no está la potencial gravitatoria en el cero porque el punto medio está a una altura de L medios. Por lo tanto, cuando esté en esa posición, la barra va a tener potencial gravitatorio. Entonces vamos a tener lo siguiente. En este caso, M por G por L va a ser igual a la potencial gravitatoria que teníamos ahí en la final, que sería M por G por L medios, más un medio del momento de inercia, en este caso, por el omega máximo al cuadrado. Este lo podemos pasar restando acá. Por lo tanto, nos va a quedar mgl medios. Y podemos hacer un medio del momento de inercia de este caso, que sería 1/3 por m por L al cuadrado, por la frecuencia angular máxima al cuadrado. Se van las masas, se van estos medios, se va una de las L's, y en este caso nos va a quedar que la frecuencia angular máxima sería al cuadrado 3 por G partido en L. De donde se puede deducir finalmente que la frecuencia angular máxima va a ser estos mismos 3G partido en L, pero con raíz cuadrada. No sé si queda duda con el ejercicio.
¿Sí se capta la diferencia? El sistema 1 se considera como centro de masa el punto, la esfera, que es una esfera puntual. Es un péndulo, o sea, una esfera puntual que está puesta en el extremo de una cuerda. Entonces ese es el centro de masa. Y por eso en el final no hay potencia gravitatoria. Para medir la energía potencial gravitatoria, hay que medirla, en el caso de un cuerpo, por ejemplo, una barra, hay que medirla siempre respecto al centro de masa de la barra. En el caso del péndulo, el centro de masa está en la misma posición donde está la masa. En el caso de la barra, está justo en su punto medio. Entonces, claramente depende del objeto, como dice Constanza. Aquí está la situación. Problema 7. Dice acá. Un cilindro sólido, un aro y una esfera sólida, todos de masa m y radio r, se sueltan desde reposo y ruedan sin resbalar por un plano inclinado. Construye un modelo energético que permite determinar la velocidad del centro de masa de cada uno después de haber descendido a una altura h. Que es una situación similar a la que vimos en el primer problema que abordamos hoy. Pero estamos haciendo rodar 3 cuerpos, que son el cilindro sólido, un aro y una esfera sólida. El cilindro sólido tiene un momento de inercia que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El aro tiene un momento de inercia masa por el radio al cuadrado, y la esfera sólida la vimos anteriormente 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces para las 3 el modelo es común. De hecho este modelo es exactamente el mismo o muy similar al modelo del primer problema que vimos. Tenemos un cuerpo rodante que está en inicio, en reposo, y al llegar acá tiene una cierta velocidad de centro de masa y una rapidez angular omega. Modelo energético tenemos que inicialmente tenemos pura energía potencial gravitatoria, MGH, y al final tenemos una energía, tenemos cero energía potencial gravitatoria y tenemos una cinética de rotación y una cinética de traslación, un medio y al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Aquí lo que cambia en este caso es la energía cinética de rotación para cada caso. Entonces lo único que vamos a tener que hacer aquí es reemplazar el cilindro sólido, reemplazar el momento de inercia que corresponde y operar para calcular el centro de masa. Y además hay que tener presente aquí que la velocidad del centro de masa es el radio por omega, que eso es válido para los 3, de donde se deduce de que omega es igual a la velocidad del centro de masa partido por el radio. Hay que hacer ese reemplazo en los 3. Entonces vamos a ver primero el caso del cilindro sólido. Para el cilindro. Entonces vamos a tener MGH igual a un medio por el momento de inercia del cilindro, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, por omega, que es la velocidad del centro de masa al cuadrado, la misma operatoria que vimos para el primer problema, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces en este caso se van los r al cuadrado, nos va a quedar MGH va a ser un cuarto, un medio por un medio de la masa
por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 por la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Un cuarto más 1/2 es 3/4. Entonces nos va a quedar m por g por h igual 1/4 más 1/2, 3/4 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Se van las masas. Por lo tanto, aquí la velocidad del centro de masa al cuadrado quedaría 4/3 GH. Se saca la raíz. Y nos va a quedar que la velocidad del centro de masa es la raíz de 4/3 GH. Para el caso 1. Ok. Eso sería el caso del cilindro sólido. Voy a agarrar este momento y lo voy a tirar un poco más para el lado. Esto sería el cilindro sólido. Siguiente caso sería el aro. Es la misma cuestión, lo único que cambia el momento de inercia, que en este caso sería mr al cuadrado para el caso del aro. Esto para ganar tiempo. Esto acá. Lo único que cambia es que en este caso, en vez de el momento de inercia es mr al cuadrado, por lo tanto, desaparece este medio y nos quedaría esto, lo podemos juntar acá. La operatoria de ahí es la misma. Nos quedaría m por g por h. En este caso pasaría a ser 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y este otro también pasa a ser 1/2. Y 1/2 por 1/2 es 1. Correcto. Entonces aquí queda más fácil todavía. Entonces nos queda que la velocidad del centro de masa al cuadrado va a ser g por h. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa en este caso sería simplemente la raíz de g por h. Y el tercer caso de la esfera sólida ya lo vimos. De hecho, fue exactamente el primer problema. Lo voy a repetir acá para completar. Pero ya lo vimos. Entonces, para la esfera sólida, lo único que cambia es el momento de inercia, porque aquí en este caso es 2/5. Fíjense que en detalle de que aquí la caída es lineal. En el caso del problema que vimos anteriormente, la caída tenía una cierta curva. Para los dos casos vale lo mismo resolver el problema de energía. Se nos va a quedar aquí esto
Se simplifica. M por G por H es igual a 1/5 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ya vimos anteriormente que esto de aquí era con gráfico de barras, siempre se hace con gráfico de barras, exactamente. 7/10 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Se van las masas. Entonces la velocidad del centro de masa al cuadrado en este caso sería 10/7 GH. Por lo tanto la velocidad del centro de masa en este caso sería raíz de 10/7 GH. Para el caso de la esfera sólida. Y ahí tenemos los tres casos. Veamos esta pregunta. Dice acá. Una rueda de radio R gira con rapidez angular constante omega en torno a un eje que pasa por su centro. Considere 2 puntos. El A ubicado en el borde de la rueda y el B ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro. Compare la magnitud de las siguientes cantidades para ambos puntos. Rapidez, aceleración tangencial, aceleración radial. Entonces, para la rapidez tangencial, esto gira con rapidez angular constante. Un punto está en la mitad del radio, que es el punto de B, que está a una distancia R medios del punto central, y el A está en un punto a una distancia R. Entonces, como la rapidez angular es igual, la rapidez tangencial va a ser la rapidez angular por el radio, la velocidad angular de A va a ser, la tangencial de A va a ser la velocidad angular por el radio, o sea, omega por R, y la rapidez tangencial de B va a ser la velocidad angular por el radio de B, o sea, omega por R medios. Entonces aquí se puede ver rápidamente que la velocidad angular de A, la velocidad tangencial de A, va a ser el doble de la velocidad tangencial de B. Eso se puede apreciar rápidamente acá. ¿Ok? Por otra parte, la B dice, como la rueda gira con rapidez angular omega constante, la aceleración angular será nula. Luego la aceleración tangencial será nula en todos los puntos, porque la aceleración tangencial hay que acordarse que es la aceleración angular por el radio. Si la aceleración angular es 0, la aceleración tangencial es 0. ¿Ok? Y en la C, esta sería la aceleración centípeta en A, la aceleración centípeta en B. La aceleración centípeta en A sería omega al cuadrado por R sub A. O sea, omega al cuadrado por R. Y la centípeta en B sería omega al cuadrado por R sub B, omega al cuadrado por R medios. Entonces aquí se daría también de que la centípeta en A sería el doble de la centípeta en B. Simplemente hacer relaciones con... hacer relaciones usando las expresiones básicas para aceleración centípeta, tangencial, para todas las expresiones. No sé si quedan dudas con este. Vamos ahora a este. Dice acá, una rueda de radio R gira con aceleración angular constante alfa en torno a un eje que pasa por su centro. Considera los puntos, el A ubicado en el borde de la rueda y el B ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro. En un instante que la rueda tiene rapidez angular omega, compara la magnitud de las siguientes cantidades para ambos puntos. Rapidez, aceleración tangencial, aceleración radial. Bueno, para el caso de la aceleración tangencial, para la rapidez es lo mismo. Es la misma cosa, entonces, porque tenemos los dos puntos tienen la misma rapidez angular, por tanto, los radios son
R para el punto A y R medio para el punto B. Por lo tanto, la relación va a ser la misma. La velocidad tangencial en A va a ser el doble de la velocidad tangencial en B. Donde cambia la cosa es la aceleración tangencial. Por una razón muy simple, porque en este caso, como hay alfa, por lo tanto tiene que haber aceleración tangencial. En este caso en particular nos supusimos que la aceleración tangencial tiene el mismo sentido de giro de la rapidez angular. Aquí no dicen nada de cómo será la aceleración, de cómo es la aceleración angular respecto a la velocidad angular, así que supusimos que fue en ese sentido. Entonces aquí cabe la observación de que como la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo sentido de giro, la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad tangencial. Por eso en estas direcciones. Si la aceleración angular fuera en sentido opuesto, o sea, si este cuerpo estuviera frenando, porque en el caso que estamos presentando aquí, este cuerpo está acelerando, pero si el cuerpo estuviera frenando, la aceleración tangencial tendría que ir en el sentido opuesto a las velocidades, en este caso. Pero como aquí supusimos que la aceleración angular es la misma, tiene el mismo sentido que la velocidad angular, entonces la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad tangencial. Y aquí hay un pequeño error que voy a tener que corregir, que este debería ser A, un momento. Este de aquí es A y este de aquí es B. Me tenga que ese mismo error estaba en el anterior, ¿verdad? No. Este es A y este es B, por si acaso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la aceleración tangencial en A es el alfa por el radio en, la aceleración angular por el radio en A, alfa por R, el otro la tangencial en B es alfa por el radio de giro de B, que sería R medio, por lo tanto aquí se cumple que la aceleración tangencial en A es el doble que la aceleración tangencial en B, para esta situación particular. Y la aceleración radial o centrípeta sería el mismo que el anterior. Que es omega al cuadrado por el radio, el omega es el mismo para ambos puntos, por lo tanto depende de los radios. En el caso de la centrípeta en A sería omega al cuadrado R, en el caso de la centrípeta en B es omega al cuadrado por R medio, por lo tanto la centrípeta en A es el doble de la centrípeta en B. No sé si queda alguna duda con este. La única diferencia que en el anterior es que este tiene aceleración, por lo tanto tiene aceleración tangencial, exactamente. Es la única diferencia de que en el caso anterior, como la aceleración, como giraba con rapidez angular constante, no hay aceleración tangencial, no hay aceleración angular, por lo tanto no hay aceleración tangencial. De hecho lo podemos ver acá. Esta nota, como la rueda gira con rapidez angular omega constante, la aceleración angular será nula. Luego la aceleración tangencial será nula en todos los puntos. Porque la aceleración tangencial es el alfa por el R. Si el alfa es 0, por lo tanto la aceleración tangencial es 0. En este caso, tiene aceleración angular, por lo tanto debe tener aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Alguna duda con este? A ver. Aquí tengo el mismo error en el problema 1. Espérate un momento. En el problema 1 tengo el mismo error. Que este de aquí es A. Este aquí debería ser B. ¿Ya? Ahí lo mandé por lo menos corregido para la versión que les va a llegar por correo. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Ok. Dice acá. Considera la siguiente situación física: un disco homogéneo de masa M y radio R que tiene una masa M adherida en su borde puede girar libremente en torno a un eje fijo que pasa por su centro. Inicialmente el sistema se mantiene en reposo con la masa en la posición indicada y en cierto instante se suelta. El roce es despreciable. Construye un modelo para calcular la aceleración angular del sistema justo después de que se suelta. Calcular la máxima velocidad angular del sistema usando el modelo que considere más adecuado. Ya. Déjame ver algo acá. Este sería el del inicio.
Y parte inicialmente en reposo. Entonces voy a tener que hacer algunas alteraciones de dibujo acá. ¿Ya? En particular en esta parte donde está el fin, porque porque en este caso pasaría por, este estaría por acá. Quedaría acá al final. Porque aquí tendría su velocidad angular máxima. Ya, tenemos este M. Entonces este voy a tratar de borrarlo, a ver. Acá. Ya. A ver si puedo tirar una línea acá como para compensarlo, a ver. ¿Ya? Ok. A ver. A ver. Tengo que tirar una línea acá. Ahí. Para compensar eso ahí. Entonces aquí tenemos esa línea que sería una vertical, que esta es de radio R, y aquí tenemos la frecuencia angular máxima. ¿Ya? Ok, horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en cuanto a energía? Aquí tendríamos solamente potencial gravitatoria. Pero en este caso la altura que nos va a interesar va a ser la altura de este de acá. Que aquí vamos a tener que hacer algo de trigonometría para poder calcular esta altura. Vamos a necesitar calcular esa H. Y aquí abajo vamos a tener energía cinética de rotación, pero vamos a tener la energía cinética de rotación tanto de la rueda como la energía cinética de rotación del cuerpo este que está abajo. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión.
Tiene masa m esto. A ver. mgh va a ser igual a 1/2 del I del disco más I del cuerpo por energía cinética, por velocidad angular máxima al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la problemática acá? Es calcular esta altura h y calcular y ver cuáles son las energías, los momentos de inercia. Los momentos de inercia son fáciles. Estos los podemos sacar de puntos acá. Voy a pegar algunas cosas de otros. Tengo aquí el momento de inercia de una partícula, que es masa por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Aló? Y tengo además el de un disco. Ya te venía a buscar. ¿Aló? ¿Pasa algo? Entonces voy a necesitar esos dos momentos. Entonces el momento de inercia del disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. El momento de inercia del cuerpo ese que está colgando sería masa por radio al cuadrado. Por lo tanto, este momento de inercia total sería 1/2 de la masa por el radio al cuadrado más m radio al cuadrado, 1/2 más 1, 3/2 mr al cuadrado. Tengo ese momento de inercia total acá. Entonces ya tenemos una cosa resuelta. Ahora tenemos que ver cómo sacamos esta h de acá. Sabemos que esta distancia completa acá es el radio r. Por lo tanto, si eso de aquí es teta, este ángulo teta se va a repetir acá. Por lo tanto, el h va a ser r menos esta distancia de acá, que vamos a llamarla L acá. Por otra parte, vamos a tener de que la altura h va a ser r menos L. Y se arma aquí un pequeño triangulito, si se fijan. Este ángulo al teta se repite acá, por lo tanto, nos quedaría seno de teta, este radio aquí es r, seno de teta igual a L partido en r. Seno de teta igual a L partido en r, de donde se puede obtener L fácilmente como R seno de teta, y con eso tenemos listo h. Porque nos quedaría que h es igual a r menos r seno de teta, o r factor de 1 menos seno de teta. Y con eso estamos listos. Tenemos el momento de inercia, tenemos h, entonces podemos evaluar. Entonces nos va a quedar aquí m por g por h, que es r
factor de 1 menos seno de teta va a ser igual a un medio por el momento de inercia, que es 3 medios mr al cuadrado, por la velocidad angular máxima al cuadrado. Entonces, se van a simplificar estas R's, se va a simplificar la M, y nos va a quedar aquí que G factor de 1 menos seno de teta va a ser igual a 3/4 R omega máximo al cuadrado. Puedo encontrar omega máximo al cuadrado fácilmente. Que sería 4/3 G factor de 1 menos seno de teta partido en R por lo tanto, sacar la raíz, nos quedaría esto mismo raíz cuadrada. Me parece que este sería el resultado final. Esto es para la B.